Entre tantas voces, la tuya. Entre tantas voces, la mía. Entre tantas voces, la nuestra. Hoy estamos aquí un día más en Entre tantas voces, grabando desde el Cine Cervantes, el cine más antiguo en pleno corazón de Sevilla. Hoy voy a entrevistar a todo un Don Quijote de la Mancha. Nacido en Utrera, se trata de una persona que se hizo a sí mismo, luchando contra molinos, desde los campos de tierra hasta los estadios de hierba. Muchos lo calificarían como héroe o como villano, querido y odiado por unos y por otros, pero ante todo amado, hasta por sus enemigos. Y es que sí, estamos hablando de Capa, de Joaquín, de Simo o incluso de Caparrosian, también conocido como el Míster para otros. Estamos hablando del Batman de Sevilla, de don Joaquín Caparrós. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Además, como en un marco maravilloso como es el Cine Cervantes, ¿no? Pues sí, y te he hecho la introducción, te he dicho todos los nombres que yo conozco, que son pues Capa, Simo, Caparrosian, ¿cuál más? Mr. Joaquín, ¿con cuál de ellos te sientes más identificado? Bueno, da la casualidad de que cada nombre tiene su momento, ¿no? Bueno, pues por ejemplo en Cuenca soy Capa, en el Atleti soy Joaquín, y cuando voy a Bilbao la gente me conocen por Joaquín, inclusive como nos adaptamos mucho a esa ciudad y sobre todo a la sociedad, no solamente al Atleti, sino a la sociedad vizcaína, pues la familia, ¿no? Mi mujer, mis hijos, y pues me siguen llamando Joaquín. En Valencia era Chimo, y qué duda cabe que aquí en lo que es el Sevilla, en la zona de Sevilla, en la zona de Huelva, en la zona de la época del recreativo de Huelva, soy el míster, ¿no? Y entonces, cuando estamos en un grupo de gente, pues soy el míster, y en esas ciudades, en esos equipos que he estado, pues son los nombres que tú me has comentado y que hemos hablado. Estupendo. Con todo me siento perfectamente identificado, y además es cariñoso, ¿no? Porque, bueno, pues igual que Capa es cariñoso, me pasa que cuando se me ha dado situaciones donde he estado jugando en el Bernabéu y estaba ahí en el banquillo, pues cuando decía Capa, pues rápidamente me daba la vuelta, porque sabía que era o uno de Cuenca o uno de Navalmoral de la Mata, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues siempre uno se identifica con los nombres. Sabes ya de dónde te conocen, dice, sí, uy, así ese... es. Sí, sí. Pues muy bien, pues nos quedamos entonces con Míster, ¿no? Porque estamos en Sevilla. Vale, perfecto. Estupendo. Pues mira, del Sevilla Fútbol Club hasta el Real Madrid, bueno, por varios equipos, me han dicho que hasta llegaste a hacer una prueba para el otro equipo de la ciudad. Sí, es verdad que yo cuando empiezo, yo soy del Colegio Los Salesianos de la Trinidad, y bueno, los Salesianos de la Trinidad, pues todo este tipo de colegio, pero concretamente el Colegio de la Trinidad, pues se practicaba mucho el fútbol, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo jugaba en el colegio, la selección del colegio de la Trinidad, y voy a probar al Sevilla, ¿no? Pero bueno, pues me llaman para hacer una prueba con el Betis, y por lo tanto, bueno, pues qué duda cabe que al final tienen que dar el consentimiento, porque era muy jovencito, tendría unos 10 o 11 años, 10 años, tiene que dar el consentimiento, tiene que dar tu padre, ¿no? Y claro, ahí mi padre dijo, quieto, que antes de ir al Betis tienes que te vean en el Sevilla. Habló mi padre por contacto, fui al Sevilla, me cogieron y estuve jugando ahí en el Sevilla, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, porque tuve la suerte de uno de los partidos jugar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con 10 años, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso te marca, porque para un chiquillo que era sevillista, con toda su familia, sus padres sevillistas, pues jugar en categoría infantil ya en ese campo, pues lo que pasa por cuestión de trabajo, pues nos tenemos que trasladar a Madrid. Querían que yo me quedara en una residencia aquí, a vivir con chicos que habían de otra zona de Andalucía y de España aquí, pero mis padres decidieron que no, que me fuera con ellos a Madrid, y allí estuve jugando en el Madrid, estuve en el Castilla, y a partir de ahí pues empecé un poco a practicar el fútbol un poco más profesional, no semiprofesional, diríamos. Claro, qué recuerdos, ¿no? Te traerá todo aquello. Bueno, muchos recuerdos, porque bueno, pues igual en el Madrid, que yo iba también con la idea, cuando nos trasladamos a Madrid, yo iba con la idea de ir al Madrid, porque bueno, pues había una recomendación para que me vieran allí en el Madrid, pero
yo dije que no quería, que si el Madrid estaba interesado, pues yo estaba jugando también en los salesianos del colegio. Voy a un club histórico en Madrid, un club histórico que era cerquita donde yo estaba viviendo, en el barrio de la Concepción, pero era un club muy querido, histórico, ¿no? El Plus Ultra de Arturo Soria, y entonces yo voy a jugar allí porque yo voy a entrenar, iba yo solo al entrenamiento y por lo tanto, bueno, pues juego allí y ahí es donde ya el Madrid sí se fija en mí y entonces pues cuando entro en las categorías inferiores del Madrid. ¿Y qué año más o menos estamos hablando? Pues estamos hablando, de los años 70, 71, yo entro en el Madrid en 71, 72, luego tengo la suerte de ser compañero de jugadores muy importantes del Madrid, como Isidoro San José, como Enrique Madaleno, que luego es fichado aquí por el Sevilla, con Javi Castañeda, con Carlos Escribano, con García Hernández, con García Cortés, futbolistas muy importantes luego que llegaron al Madrid, campeones de Liga, campeones de Europa, creo que no llegaron, pero bueno, con mucha relación con la gente del Madrid. Y bueno, y mucha experiencia, ¿no? con la vivencia de allí del Madrid, con dos personas que me marcaron, que fueron pues Luis Moloni, que luego fue muchos años en situaciones delicadas, cuando el club estaba un poco en situaciones difíciles, pues echaban manos de él porque él era el director del fútbol de las categorías inferiores, ¿no? Y luego pues el señor Malvo, que era el encargado de todo eso, y tengo unos recuerdos fantásticos porque nos llevaban a Cedeira, a un grupo de chicos que ellos creían que teníamos un talento, y nos llevaban todo el mes de junio y medio de julio y entrenábamos allí muy fuerte en Cedeira, en un pueblecito de La Coruña, y la verdad que bueno, pues fueron momentos muy bonitos porque teníamos toda la ilusión de poder llegar lo más alto posible, ¿no? Claro. Hombre, imagino además que no es lo mismo cómo ves el fútbol ahora que cómo lo verías con esa edad y en ese momento. Hombre, claro, es distinto. Tú cuando la edad juvenil, la edad de ilusión, la edad bueno, pues que además estaba también en la selección, o sea que ya íbamos dando pasito a paso, ¿no? Pero bueno, la verdad que es distinto. Ahora el nivel profesional, el momento donde ya esa es tu profesión, qué duda cabe que... Pero yo, independientemente de todo eso, independientemente de mi trayectoria como chaval en categoría juvenil, en categoría senior, yo siempre he querido ser entrenador, porque el Madrid llega al Madrid un entrenador que se llama Miljan Miljani, yugoslavo, y es un entrenador que revoluciona el fútbol en España, ¿no? Entonces yo, siendo juvenil, cuando yo entrenaba, yo me quedaba a ver los entrenamientos, y yo tengo apuntes todavía de aquellos entrenamientos porque él es un innovador, insisto, ¿no? Con la metodología del este, y por lo tanto, bueno, pues eso me impactó a mí. Yo me quedaba allí, y la prueba está de que yo me presento en el colegio de entrenadores que estaba en la calle Ferrar de Madrid. Yo me presento allí para hacer los cursos de entrenadores, y da la casualidad de que yo no lo sabía, que el director del colegio de entrenadores madrileño, porque no había todavía autonomía, del colegio madrileño, era el entrenador que yo tenía en juvenil, Teodoro Nieto. Y me preguntó, se quedó un poco asombrado al verme, y me dice, Caparrós, ¿qué hace usted aquí? Me llamaba de usted, ¿qué hace usted aquí? Digo, pues vengo a solicitar, pues porque quiero hacer la inscripción para los cursos de entrenadores. Y me dijo, es muy joven, yo todavía no tenía 18, es muy joven, dedícase a entrenar, que tiene mucha proyección, y el tiempo de entrenador ya llegará, ¿no? Y luego hemos coincidido, he coincidido varias veces con él, y él se acuerda también de ese día, ¿no? De las palabras que me dijo, y con las ganas que yo iba, porque ya mi obsesión desde muy joven era que yo quería ser entrenador. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, siempre me ha llamado la atención. Yo recuerdo que aquí antes, como tan solamente había una televisión, que era la televisión, la primera cadena,
y en blanco y negro. Pues yo recuerdo que, bueno, pues los partidos que había de la Copa de Europa, pues aquí en el barrio donde yo vivía, en Pío XII, en Conde de Alcón, pues mi padre se juntaba los miércoles, que eran los partidos de las competiciones europeas, pues siempre se juntaban 3 o 4 amigos a ver el fútbol, ¿no? Y siempre iba yo con ellos. Y ellos me daban mi opinión, yo era un renacuajo, y hablaban y tal, y me escuchaban, y esas cosas y luego cuando yo venía con ellos también al partido aquí, al Ramón Sánchez Pizjuán los domingos, donde el Sevilla tenía una entrada que se llama la entrada de infantil, que es donde se ponen, en el córner, en el gol norte, donde se ponen los viris, pues ahí había, el Sevilla, pues había una entrada infantil, que yo venía con mi padre, con sus amigos, yo me quedaba ahí, me dejaba ahí, y mi padre se iba a su asiento de socio, ¿no? Y entonces luego recogía, nos íbamos andando, y se comentaba, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo has visto el partido? Y yo siempre le daba la opinión de lo que a mí, inocentemente y muy infantil, creía que había sido el fútbol, ¿no? Y todo eso, pues bueno, pues es una forma de que ese venenillo y esa vocación, pues que fuera poco a poco pues creciendo, ¿no? Claro. Pero tengo aquí que no es hasta los 27 años que coges el equipo, ¿no? Del que eras capitán y te proponen ser entrenador entonces, Sí, ¿no? luego yo el Madrid me cede a la Unión Balompédica Conquense. Pues yo voy cedido al Madrid. Tenía varias opciones de ir, ¿no? Pero pasa que, bueno, pues yo ya tenía que ir buscando puestos de trabajo y el Conquense me ofrecía un puesto de trabajo y entonces pues decido irme a Cuenca. Y bueno, y empiezo a entrenar en el Conquense, voy al Tarancón, hago temporada, bueno, pues, y luego una vez ya que dejó el Tarancón, pues me dicen el segundo equipo de Cuenca, el San José Obrero, la posibilidad de jugar, digo, bueno, pues juego. Pero bueno, al segundo partido de liga, el entrenador que estaba, Ángel Domingo, pues por cuestión personal, tiene que dejar el equipo, y me viene el presidente, el señor Caro y el Chiqui, que eran personas de allí muy queridas en Cuenca, pues me propone ser entrenador y le dije que sí. Y entonces, pues, una experiencia fuerte y ya formativa cara a mi futuro, ¿no? Porque paso de ser jugador, de estar escuchando y ser compañero y terminar el entrenamiento, a irme al domingo siguiente, tener que hacer una lista de convocados, dejar a algunos fuera, y tener que alinear, hacer un 11, ¿no? Independientemente de que fueran más amigos o menos amigos, ¿no? Bueno, pues eso al principio tuvo un choque, ¿no? Posteriormente con el tiempo, pues lo hemos hablado, pero qué duda cabe que eso fue un choque porque, claro, de todos mis amigos, yo insisto, de tener que dejar a algunos que éramos en pandilla, pues tenerlo que dejar y poner unas normas que ellos no... Bueno, pues más de una vez tuve que parar el autobús cuando íbamos de vuelta y hacerles ver a la gente que les dije que a partir de hoy estarán las normas, ¿no? Entonces eso pues no sentó muy bien en su momento, pero luego pues fue ahí y estuve entrenando hasta que llegó el Campillo en tercera división y fue ya, diríamos, dar un pasito más, ¿no? Dar un pasito más, pues ya era tercera división. Ya creamos un buen ambiente, era una categoría muy fuerte, con un pueblo espectacular, con 1.200 habitantes, en una categoría muy fuerte en aquel entonces, estamos hablando de hace mucho tiempo, muchos años, y por lo tanto, bueno, pues estaba el Conquense ya en esa categoría, estaba el Toledo, estaba el Valdepeña, estaba el Manchego, o sea, eran muy fuertes, y conseguimos pues mantener el equipo, ¿no? Mantener el equipo, y el pueblo fue una auténtica fiesta, ¿no? Y a partir de ahí ya vino el Motilla, el Gimnástico de Alcázar, y ya me fui haciendo un nombre en lo que era todo Castilla-La Mancha. Yo ya tenía un nombre futbolísticamente, ¿no? Claro. Como entrenador. Todo eso en el tema profesional y luego en el tema personal, imagino que también tendrías que conciliar todo eso, ¿no? Mucho, era complicado porque... Pero además era otra época totalmente. Era otra época y yo tenía que... A mí... El Conquense me ofrece trabajo, al final no voy al trabajo que me habían ofrecido, sino que me tengo que yo, por mis contactos en Cuenca, consigo pues entrar allí en una empresa que es una multinacional, era líder de equipos hospitalarios,
en su momento era Baxter Travenol, luego se quedó con Baxter, pero era Travenol, y por lo tanto una empresa de gente joven, y bueno, pero teníamos un horario muy duro, ¿no? O sea, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, y porque tenía que estar a las 5:30 allí, porque a las 6 entraba todo el personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues salíamos al principio, los primeros años a las 3 menos 20, tenía que terminar y me tenía que ir a entrenar, o me iba a Madrid, porque el Conquense como jugador entrenábamos allí, y como entrenador, como jugador y luego como entrenador, y tenía que coger el coche sin haber autovía como había, con un día en 6, por lo tanto era duro llegar y al día siguiente levantarte otra vez a las 5 de la mañana. Pero bueno, eso que llevaba, pues que de duda cabe que no hacía mucha vida familiar, ¿no? Porque no tenías absolutamente tiempo, ¿no? Porque luego los fines de semana lo que tenía era que competir, estaban los partidos, ¿no? Y entonces era difícil, pero sobre todo, pero mi obsesión era la formación, quería ser los títulos de entrenadores, era difícil en aquella época, hoy día los cursos de entrenadores, pero allí no se podían hacer los cursos de entrenadores, conseguimos, bueno, pues, creo que ahí yo tuve bastante fuerza para unir a grupo, porque nos dijeron que teníamos que tener mínimo 20 personas para intentar sacar los primeros cursos, los sacamos en Cuenca, y bueno, pues, y ya el curso nivel 3, nivel entrenador nacional, que era como antes, ahora eso ha cambiado y son nivel 3, pero antes era entrenador nacional, había que hacerlo en Albacete, había que ir los fines de semana, quedarse allí en Albacete, o sea que era duro. No pero era muy duro, pero era ilusionante, porque la idea, mis 5 sentidos estaban en sacar la titulación y ser entrenador. Yo no miraba en qué categoría, porque creo que eso hubiera sido un error. Yo me centraba en tener mi título y estar muy formado. La formación para mí era especial, y por lo tanto en tiempos donde no había lo que es ahora el internet, donde tú te podías, ¿no? Te tenías que buscar, si había una conferencia de un entrenador importante, tenías que coger el coche y marcharte o a Barcelona, o tenías que ir a Madrid, y eso hacíamos, ¿no? Sobre todo con entrenadores como Benito Flores, cuando daba una charla, yo creo que era un vanguardista en aquella época y referente de los entrenadores, pues yo me iba directamente a escucharle. Y claro, eso tiene un gasto. Y decías que no había internet, es verdad, que era más difícil acceder a toda esta información. ¿Tú crees que a lo mejor hoy en día tenemos un exceso de información? Sí, y sobre todo con el tema de las titulaciones. El otro día en Madrid, en una reunión con jugadores, con entrenadores ya y tal, pues lo hablábamos, ¿no? Con lo que era antes los cursos de entrenadores, donde había un selectivo, donde en Andalucía a lo mejor había tan solamente 7, 8 títulos, en Castilla-La Mancha tan solamente daba 3, era en proporción de las licencias y de la cantidad de habitantes de las autonomías, ¿no? Y tenías que hacer un selectivo, porque para sacar el nacional tú tenías que tener, a lo mejor había 35 plazas, ¿no? Y entonces, claro, tenías que ser muy exigente, ¿no? Y por lo tanto ahora, donde bueno, pues con la ley del deporte, donde tú ahora cualquier academia puede hacer, bueno, pues junto con la federación no es lo mismo, ¿no? Porque tú tenías que hacer una práctica, para sacar el nivel 2 tú tenías que hacer una práctica de entrenar en categorías inferior, tenías que estar 2 años, y ahora es todo mucho más fácil y menos exigente, ¿no? Y por lo tanto se valora menos lo que es la obtención de la máxima categoría de un nivel 3, ¿no? O un nivel 1, porque a lo mejor el nivel 1, para entrenar chavales, pues uno tiene muchas ganas y ahora es más fácil. Claro. A mí me dejas un poco descolocada con el tema de la formación, porque yo pensaba que el entrenador, que tenías que tener una serie de aptitudes naturales, que era un poco como que te tenía que salir de dentro, ¿no? Bueno, pero es algo que se puede moldear, te puedes aprender. Sí, lo que pasa, claro, tú puedes aprenderlo, pero luego ya viene lo que es, una cosa es saberlo y otra es transmitirlo. Entonces, todos los jugadores serían, y no es garantía de que un jugador o un jugador que ha conseguido lo máximo sea un gran entrenador,
porque insisto que una cosa es saberlo y otro transmitirlo, ¿eh? Y tampoco es porque yo sepa mucha teoría, uno luego sea. El mundo de entrenador y de la alta competición es muy exigente y requiere, pues, aparte de la preparación, requiere otras virtudes, que eso sí que pueden ser natural, ¿no? Por ejemplo, los cursos de entrenadores, donde sí que se ha aumentado en cuanto a las asignaturas para la formación del entrenador, donde se meten ahora las nuevas tecnologías, donde inclusive le dan unos cursos básicos de inglés a los chavales, a los futuros entrenadores, me parece bien, pero insisto que hay una asignatura que yo siempre lo he dicho y siempre que he ido a cualquier congreso y lo he defendido en la federación, tanto andaluza como a nivel nacional, que hay una asignatura que falta al colectivo de entrenadores, y esa asignatura es la comunicación. O sea, si tú no sabes transmitir, si tú no sabes comunicar, por mucho que tú sepas, al final te quedas corto. Hoy día, en el mundo del fútbol, antes también era, pero ahora cada vez más, donde los entrenadores somos los portavoces de los clubes, porque antes hablaba el presidente, pero ahora, y bueno, los directores deportivos, pero ahora exclusivamente habla el entrenador, y por lo tanto el entrenador es, diríamos, el portavoz del club, ¿no? Y entonces los mensajes que tú tienes que dar son muy importantes, ¿no? Porque bueno, no hay una profesión donde una persona se tenga que estar examinando cada semana. No hay una profesión, porque el entrenador se examina todas las semanas y se examina con aficionados, con directivos, con jugadores, con medios de comunicación. Y por lo tanto, toda la semana, gane, pierda, y está todo el mundo, lo que tú digas se comenta en el vestuario, lo que tú digas se comenta en el consejo de administración, lo que tú digas se comenta en los aficionados, y te están examinando siempre, ¿no? Por eso digo que no hay ninguna profesión donde uno se tenga que examinar semanalmente para ganar credibilidad, ¿no? Mucha presión. Pues sí, hay presión. Bueno, lo que pasa es que la presión es cada uno, todo el mundo tiene presión. Es verdad que esto se dice mucho, presión también el que se levanta a las 5 de la mañana. Yo cuando me levantaba a las 5 de la mañana, pues también tenía la presión de que, bueno, tenía que mantener el trabajo porque era, diríamos, el modo de vida, y por lo tanto el que está trabajando y tiene que ir a la hostelería o tiene que ir a una obra o tiene que tal, también tiene una presión de que tiene que, por lo tanto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso es una presión que te gusta, eso es un estrés que te gusta, porque insisto que todo el mundo que está ahí es porque al final yo no concibo un entrenador que no sea vocacional, que verdaderamente le guste el fútbol. Imposible, ¿no? No tienes recorrido, ¿no? No tienes recorrido, podrá durar un tiempo, pero cuando pasa ese tiempo, si no tienes esa vocación, es importante. Y luego es muy importante a un entrenador, diríamos, el entorno familiar, ¿no? El entorno familiar es fundamental para que te apoyen. Si no tienes apoyo, es complicado, porque el entrenador, la escuela de entrenadores nos dicen que las maletas tienen que tener ruedas, ¿me entiendes? Porque puedes estar en 10 partidos, te has trasladado con toda la familia. Nosotros nos hemos trasladado pues a Granada, nos hemos trasladado a Valencia, a Bilbao, a tal, y cuando se ha terminado nos hemos tenido que trasladar otra vez a tu base, ¿no? En este caso Sevilla, ¿no? Por lo tanto, tienes una presión que no es solamente la deportiva, sino también la presión de tu entorno, ¿no? ¿Cómo te sientes al volver a Sevilla y al volver a reencontrarte con el equipo de tu corazón? Hombre, vamos a ver, es un sueño hecho realidad. O sea, volvemos a la primera pregunta, ¿no? Ese chiquillo que iba a la localidad infantil, donde yo me sabía las alineaciones de todos los jugadores del Sevilla, donde yo tenía los cromos del Sevilla, donde mi padre me traía los recortes de periódico, inclusive recuerdo que me regaló pues una edición que sacó ABC de un entrenador que fue aquí, un entrenador que creó escuela de Max Merkel, y me lo trajo, pues bueno, pues que yo estuviera
ese chiquillo, que yo fuera entrenador del Sevilla, para mí fue un sueño, ¿no? Fue un sueño. Y por lo tanto, bueno, pues, estar al lado de jugadores que yo lo he admirado y que para mí han sido, bueno, algo más que jugadores del Sevilla, pues es, insisto, un sueño, algo muy especial, ¿no? Difícil de explicar, ¿no? Claro. ¿Y cómo te sientes al volver a Sevilla, que es tu ciudad, ¿no? Porque tú consideras, tú has viajado muchísimo, pero esto es casa, ¿no? Es donde tienes la base. Sí, tengo la base. Yo me considero también muy conquense, ¿no? Rosa es de Cuenca y por lo tanto yo me siento muy conquense, porque el conquense, pues la verdad que me dio muchas posibilidades, ¿no? Para yo crecer como entrenador y a nivel personal, ¿no? Pero qué duda cabe que volver a Sevilla y llegar al club como el Sevilla, pues para mí era impensable, ¿no? Insisto que, y luego pues cumplí objetivos después de una situación muy delicada, intentar conseguir subir a Primera División, despertar lo que era un poco la ilusión a la gente, porque el sevillismo estaba un poco apagado, con la ayuda de mucha gente, de un grupo de futbolistas, con un presidente espectacular, con un director deportivo como era Monchi, con Roberto Alé, pero con un grupo de futbolistas espectaculares. Configuramos una familia que poco a poco, año tras año, esa familia se fue cohesionando cada vez más hasta conseguir, pues bueno, pues que el Sevilla se asentara, que volviéramos a Europa y bueno, para mí fue una satisfacción y muy agradecido a una afición que reconozco que bueno, pues que cada vez que voy por la calle me siento la satisfacción de que nos hablamos, cuando tenemos una conversación nos hablamos de sevillista a sevillista, ¿no? Yo creo que hay mucha conexión, ¿no? Con la gente, sí, con el público, y además tú eres una persona muy cercana también, y la gente que se acerca y te dice cosas, no sé. Sí, la verdad es que muy agradecido, yo estoy agradecido, ¿no? Estaré siempre agradecido al Sevilla, al Sevilla Fútbol Club, pues por todo lo que me ha dado, ¿no? Siempre he dicho que el Sevilla me ha dado más a mí que yo le he podido dar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, siempre estaremos agradecidos. ¿Y cuántos años en el Sevilla en total? Bueno, pues, hombre, han sido creo que 3 etapas. Primero una etapa de 5 años, luego una etapa más corta, luego 5, 6, 8 o 9 temporadas, ¿no? 9 temporadas. Contando esta, pues que aunque no estoy diríamos, en el terreno de juego, sí estoy en una parcela más institucional, pero que también estoy dentro del club, ¿no? No, es increíble. Y bueno, tú también has estado en medio de una guerra, entrenando en Armenia. ¿Cómo se vive eso? Bueno, pues eso ha sido una experiencia a nivel profesional y humana grande, ¿no? Porque bueno, no es fácil, es muy complicado que te coja una guerra, ¿no? Una guerra que estábamos, y ahora en momentos actuales, que donde la estamos viendo, ¿no? Que nos la están televisando, ¿no? Pero es que allí estábamos a 250 o 300 kilómetros, ¿no? Donde una ciudad que era Yerevan, que era la capital, donde se concentraba todo, y había un ambiente, bueno, el Estado de Armenia se declaró en estado de guerra, y la verdad es que, bueno, pues una ciudad con media luz, con todo, bueno, pues lo que sí me impresionó fue la cantidad de gente joven, universitarios, cómo se involucraron con los compañeros suyos, porque había muchos amigos chiquillos de 18, 19 años que habían en la guerra, y era un país con un sentido patriótico grande, ¿no? Que ellos, bueno, pues estaban en guerra, pero su objetivo era defender a un país, ¿no? Y con respecto a la selección, pues fue una experiencia grande, porque nosotros las concentraciones las teníamos que hacer y teníamos muchas veces que cambiar lo que era la programación de entrenamiento, porque me venían chicos que habían fallecido algún familiar o algún amigo, y por lo tanto había un estado de pesimismo y, vamos, de luto, ¿no? Entonces teníamos que entrenar porque teníamos una competición. El UEFA no nos permitía jugar en lo que era Armenia, y entonces nos teníamos que ir. Fuimos a Polonia, fuimos a Chipre, fuimos a varios países, pero la concentración sí la hacíamos, ¿no? Y bueno, pues ¿de qué forma? ¿De qué forma nosotros teníamos que integrarnos, implicarnos
y que vieran ese compromiso, ¿no? En una selección donde se hablaban 4 idiomas, se hablaba el armenio, se hablaba el ruso, se hablaba el inglés, se hablaba el castellano, ¿no? El español. Entonces, pero nos demostramos de que el lenguaje no verbal te dice mucho más que el verbal, porque el lenguaje no verbal es sincero. Y ellos vieron en nosotros, vieron en mi persona una empatía grande con ellos, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues con una mirada, con un gesto, nos entendíamos perfectamente, ¿no? Y la verdad que ahí se volvió a hacer una familia, fuimos toda una familia, y en esos momentos muy complicados, pues lo supimos solventar, añadido luego también con otro problema grande, ¿no? Que anteriormente vino el COVID. Claro. Y nos cogió el COVID allí, que Adrián, Rosa le cogió, a Rosa no, pero Adrián sí que cogió el COVID allí, y por lo tanto, pues igual, ¿no? Todo cerrado, y fueron experiencias que a nivel personal fueron fuertes, ¿no? Y yo tengo una anécdota en un teatro, en Armenia, un teatro que allí, pues tiene mucha historia, porque fue de la época, construido por la época cuando Rusia Armenia pertenecía a Rusia, donde nosotros dimos yo di una charla, una conferencia, pues a más de 7.000 o 8.000 personas, gente muy joven, de muchas empresas, y donde previamente también estaban invitados chicos que habían sido heridos en la guerra. Y anteriormente de la charla que yo iba a dar, a todo ese congreso, a ese teatro, pues resulta que tuve unas palabras con ellos, ¿no? Y eran chicos que me impresionaron, porque eran chicos con 18, 19 años, todos que tenían, pues, estaban unos mutilados de guerra, unos sin pierna, otros pues no veía, otros sin brazos. Y tú lo veías allí con unas ganas tremendas, con una alegría, deseoso de escuchar, porque la mayoría querían o ser futbolistas o ser entrenadores, y de qué forma les podía yo animar para tal. Entonces, yo me acuerdo que yo llevaba unos folios para dar la charla, y tuve que coger y decir, lo rompo porque vosotros me habéis dado en qué va a consistir la charla de hoy, ¿no? Entonces, porque eran chavales, insisto, con 18, 19 años. Fue una experiencia dura, pero fue muy, muy, muy enriquecedora, sí. Claro. Y hablabas antes del lenguaje corporal, pero ¿cómo animas tú a un chico que ha perdido a un miembro de su familia? ¿Cómo le dices, vamos a salir al campo? ¿Cómo lo motivas? Bueno, pues hablábamos del juego, de lo que era un poco. Yo tenía un traductor al lado, ¿sabes? También que es importante que el que tú tengas sea una persona que tú conectes, que empatices con él, porque si no, lo que tú digas no. Y entonces sí que ahí nosotros nos coordinamos bien, y cogíamos a nivel individual. Yo le cogía al futbolista y, bueno, pues muchas veces un abrazo, pues es decir, es lo que te digo, dice mucho más que, bueno, pues dar un abrazo y decir jugar, ¿no? Pues hay gestos donde nosotros hay un partido que jugamos, donde nos clasificamos a puerta cerrada con Georgia, y donde, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de conseguir clasificarnos, y donde, bueno, pues y subir de categoría, y donde, bueno, pues hay un gesto mío que estábamos, el campo estaba todo sin público, y donde, bueno, pues tan solamente había un altavoz donde decían las alineaciones, donde ponían el himno de un país, el himno de Georgia, el himno de Armenia, y donde al terminar el partido que nosotros ganamos, pues bueno, hubo un gesto que me consta que eso sí que gustó a todo el país y a los futbolistas, donde yo rápidamente dije, antes de la foto, dije, falta la bandera de Armenia, tenemos que esperar, tenemos que buscar la bandera de Armenia, y tenemos que poner fuerte el himno de Armenia, ¿no? Y entonces nos esperamos, y eso la gente, me consta, porque me lo dijeron luego, no solamente los futbolistas, sino en el país, que gustó mucho pues ese gesto de poner el himno de Armenia,
y la bandera de Armenia donde todos cogimos, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay gestos que muchas veces pues, te dice más que 4 palabras que a lo mejor la dices sin ser sincera, ¿no? Claro. Ángel Tirado, que estuvo aquí en la entrevista anterior, me dejó una pregunta para ti. Bueno, él trabajó contigo en el documental de Las botas del entrenador y me dejó una pregunta que dice: ¿cómo hace para, con 170 pulsaciones por minuto, tener y controlar todo lo que sucede a su alrededor? Bueno, eso es lo que hemos hablado de la tensión, de la presión, del estrés, ¿no? Pero hay una cosa, en cuanto a la formación, hay un psicólogo famoso, que es Daniel Goleman, es una eminencia, que yo lo he vivido en lo que él ha dicho, ¿no? Que hay un estado que se llama el estado de flujo, que es el estado del olvido. Y él pone un ejemplo de un cirujano en un terremoto. Cuando está el terremoto no le tiembla el pulso, sino que opera, si está a corazón abierto opera y el pulso no, porque está en un estado de olvido, que le importa lo que sea. Pues eso trasladado, yo eso lo he vivido. Cuando tú estás en el terreno, en el banquillo y estás en un partido, estás en un estado de olvido que no sabes si tienes 80, 70, 90 pulsaciones, si tienes mucho estrés, si llueve. Dice, ¿cómo puede ser ese entrenador que está ahí lloviendo? Pues es que no siente ni la lluvia, no siente ni el frío. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso lo lleva la profesión y lo lleva y uno se hace ya con todo eso, se hace uno crónico, ¿no? Y a mí me cuesta imaginar los 170 pulsaciones. Sí. Y si eso es en un partido normal, en un derbi ya, ni hablemos. Bueno, un derbi es verdad que un derbi es distinto. Un derbi es el partido nuestro, los que, volvemos a lo mismo, los que hemos vivido aquí, en el barrio, donde nosotros teníamos una pelota y jugábamos en la plaza y lo que hacíamos era sevillistas para un lado y béticos para otro, ¿no? O sea, y si ganaba, pues tal, y si perdía, estabas deseando que llegara el día siguiente para ganarlo, y si le ganaba, pues estaba un poco todo el día cantando, ¿no? Y éramos unos renacuajos. Entonces, cuando tú lo llevas a todo eso, te das cuenta, pues eso, yo cuando llego aquí y habíamos jugadores, recuerdo que estaba Pepe Prieto, que era un futbolista que tal, había otros futbolistas, pero más jóvenes, Paco Gallardo, Tevené, Loren, pero había muchos chicos que venían fuera, ¿no? De fuera, ¿no? Y yo les comentaba, porque yo he ido aquí al Mercado de la Encarnación cuando iba mi madre, y yo iba, y en los puestos el carnicero era del Sevilla, el pescadero era del Betis, y estaban todo el rato pues allí pues, hablando en voz alta de lo que era el Sevilla al Betis, ¿no? Entonces yo le decía a los futbolistas, cuando yo llego el primer día, el primer derbi, le digo a estos, tenéis que ir al mercado de abasto. Tenéis que ir al mercado de abasto a comprar el pan, a comprar la fruta, a comprar la verdura, porque vais a saber lo que realmente es un derbi, ¿no? Y bueno, pues son partidos especiales y qué duda cabe que te pones a 200 y luego, pero una vez que estás en el campo, pues igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya está en estado de olvido totalmente concentrados. Bueno, tengo una pregunta más aquí, que quizás es un poco más trascendental de todo. ¿Qué crees que puede aportar el fútbol en el mundo hoy en día, ¿no? Tal y como está todo? Bueno, el mundo del deporte, no, el deporte diríamos es el nexo de unión para el mundo. Yo he visto vestuarios donde estoy completamente convencido de que ideas políticas, religiosas de otros países y tal, y todo el mundo, cuando hay un gol, todo el mundo se abraza, todo el mundo disfruta, si están en el mismo equipo, buscan los mismos objetivos, por lo tanto el mundo del deporte es de unión. Esperemos que el fútbol esté por encima, el deporte, en este caso el fútbol, esté por encima de todo lo que es la política e intereses personales, ¿no? de dirigentes y de países, ¿no? Pues esperemos, Joaquín. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Y bueno, pues seguiremos viendo el Sevilla. Muchísimas gracias. Vosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya parecido interesante nuestro episodio de hoy de Entre Tantas Voces. Si te ha gustado, déjanos tu valoración. Ayuda mucho más de lo que crees. Gracias y hasta el siguiente episodio.